Y contamos ya con la presencia de nuestro invitado, el doctor Luis Concha, con quien analizaremos este tema de la prefectura de Chimborazo. Doctor, qué gusto saludar con usted. Hay algunas medidas que ha presentado la prefecta subrogante, la señora Mónica Loza, en el afán de que la situación no se dé yo lo entiendo de esa manera, un eventual regreso del prefecto titular después de cumplir una sentencia, una suspensión de sus funciones. Doctor, qué gusto saludar con usted, buenos días, bienvenido. ¿Cómo está la situación? ¿Cuál es el análisis jurídico? ¿Tiene la razón la viceprefecta o prefecta subrogante? ¿O qué va a pasar con esta situación de Chimborazo? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenos días, Miguel, buenos días a toda la prestigiosa audiencia de Radio Mundial 96.1. Bueno, vamos por partes. La viceprefecta tiene todo el derecho y está amparada por la Constitución, de acuerdo al derecho de petición, a presentar cualquier requerimiento, cualquier pedido. Y la viceprefecta se cree ofendida nuevamente por violencia de género respecto a la actuación del prefecto electo mediante votación popular, Hermelta Yupanga. Esto respecto a un incidente que muchas personas habrán visto, que fue difundido en redes sociales, me imagino, por parte de la persona que grabó, por parte de la viceprefecta. El evento bochornoso, pues obviamente, ¿no? Yo creo que también hay que analizar todo este tipo de cosas. Al señor Hermelta Yupanga también le falta mucho por aprender, aunque, vuelvo y lo repito nuevamente, es ya un zorro viejo, un cuco viejo en la política. Cae en este tipo de errores y pues lamentablemente quedará a criterio del Tribunal Contencioso Electoral ver si es que ese actuar de decirle que él va a su despacho y punto y me deshaces todo lo que hiciste es o no un acto de violencia política de género. Yo creo que se vuelve muy importante tener ya una sentencia de la Corte Constitucional en donde se pueda definir estos actos, porque también yo creo que entre muchas personas existe una sensibilidad respecto al tema de violencia política de género. Es que parece que me quedo viendo mal y esto es violencia política de género. A mi perspectiva, creo que los actos que se han puesto nuevamente a conocimiento del Tribunal Contencioso Electoral no recaen en un tema de violencia política de género. Más allá de ello, hay que entender que la viceprefecta presenta una denuncia nuevamente por violencia política de género. Y dentro de esta denuncia, de acuerdo a lo que establece la Ley de Erradicación de Violencia de la Mujer, pues prevé que se puedan solicitar medidas de protección y obviamente obliga a la autoridad a emitir medidas de protección. ¿Qué quiere decir esto? Que de forma cautelar se trate de resguardar a la presunta víctima. Entonces, bueno, salgámonos un momentito del tema de la violencia política de género y simplemente para poder explicar este tema. Vamos a pensar en un caso de violencia convencional, es decir, la violencia que existe entre parejas, por ejemplo. Si una mujer denuncia una violencia, denuncia que su pareja le agrede y que le amenaza con matarle y que cada vez las agresiones son más fuertes, la autoridad tiene que protegerla, sea verdad o sea mentira lo que dice la persona, la supuesta víctima. Porque si es que es mentira, pues bueno, te protegimos. Pero si es que es verdad, el peligro inminente y no te protegí. Entonces, esta cuestión goza de un principio que se llama de verosimilitud. ¿Me estás acusando violencia? Pues tengo que protegerte independientemente de que sea verdad o mentira. Y a posteriori se averiguarán los hechos. Entonces, eso también funciona, en el tema electoral también funciona de esta forma. Tengo que protegerte ante tu denuncia. Ahora voy a averiguar. Vamos a tener el tiempo probatorio, vamos a tener la decisión, vamos a tener audiencia, todo ello, pero mientras tanto te protejo. Ahora, yo escuché la entrevista de la viceprefecta Mónica Loza, en donde ella manifiesta a algunos medios de comunicación, me parece que menciona que el prefecto no puede ejercer sus funciones, ya que también está prohibido de ingresar a las instalaciones de la prefectura de Chimborazo o del gobierno autónomo descentralizado provincial de la provincia de Chimborazo, lo que es totalmente falso. Yo creo que
la prefecta, lo digo esto más por un tema de conocimiento, no mediante un tema ofensivo, vaya a ser también denunciado por violencia política de género. La viceprefecta habla desde sus aspiraciones de quedarse en el cargo, o habla desde su desconocimiento en la administración pública, y dentro de la administración pública habla desde su desconocimiento en temas disciplinarios electorales o en derecho de sanción pública. Y le voy a explicar por qué. De acuerdo al auto de calificación que emite el Tribunal Contencioso Electoral, se puede entender de que se pidió algunas medidas de protección, entre ellas la que solicita la viceprefecta nuevamente es una suspensión de los derechos de participación. Entonces ella solicita como medida para protegerla de una supuesta vulneración esto. Pero a ver, las medidas de protección cuando se imponen tienen que también otorgarse analizando ciertas cuestiones, entre ellas la necesidad y la proporcionalidad. Entonces, por ejemplo, si me dice, ayer es la primera discusión que tuve con mi esposo y me dijo que soy fea, no le voy a mandar a la cárcel, o sea, para proteger. Siempre hay que tener una proporcionalidad en las medidas que se otorgan. Y por eso, ¿qué le responde el Tribunal Contencioso Electoral a la viceprefecta Mónica Loza? O más bien dicho, ¿cómo responde este acto en su auto de calificación? Dice, voy a dar lectura textual por si acaso. Así es. En el numeral 5.5 dice, en atención a la medida de protección solicitada por la denunciante es Mónica Loza y ella solicitó la suspensión de derechos de participación, que ya lo hemos analizado en extenso en este medio y en todos los medios de comunicación se ha analizado si es que la suspensión de derechos políticos prevé per se la suspensión del ejercicio del cargo, existiendo criterios diversos. Pero bueno, al fin de cuentas se dijo que no puede ejercer el cargo y nuevamente vuelve a pedir eso Mónica Loza. ¿Y qué dice la prefectura en atención a el TCE, a la medida de protección solicitada por la denunciante? Esto es la suspensión de derechos de participación del denunciado. Esto está relacionado con la fase de ejecución de otra causa y no de la que actualmente se está tratando, por lo que no procede que este juez bajo este requerimiento lo disponga. Es decir, lo niega ese pedido que hace la prefecta subrogante al TC. Exactamente, entonces vamos a ubicarnos en lo que pasó en el caso anterior del prefecto por el tema del proselitismo político con un candidato a la asamblea. Ya se dilucidó por lo menos este mismo contencioso electoral, dice que la suspensión del cargo, ahora lo dice, la suspensión del cargo prevé la suspensión de derechos políticos prevé per se la prohibición del ejercicio del cargo para el cual fue electo. Si es que ahora niegan esta petición, ¿qué quieren? ¿Qué se debe analizar implícitamente? Porque en derecho público hay dos formas de análisis: el análisis explícito, cuando lo dicen expresamente, pero también tenemos el análisis implícito, que se entiende. Aunque no lo dice, se entiende. Si es que me está diciendo que la suspensión de derechos políticos prevé per se la suspensión del cargo público, y si es que ahora me niegan, ¿puede o no puede ejercer el cargo? Puede hacerlo. Es totalmente falso lo que menciona la viceprefecta. Y yo creo que el desarrollo que viene a continuación en el numeral 5.6 es más importante y también permite analizar en contexto lo que resuelve el Tribunal Contencioso Electoral, que a mi criterio es que el prefecto de Ermitaño-Panga puede tomar posición del cargo cuidando las medidas de protección o las modalidades que ha impuesto el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, doctor, esas nuevas denuncias de la prefecta subrogante no tienen base legal, fundamento legal. Eso significaría de que el prefecto titular deba regresar el 29 de este mes de diciembre a retomar sus funciones. Si la prefecta tiene o no tiene razón de haber sido víctima nuevamente de supuesta violencia política de género, se resolverá en el momento
Ahora estamos analizando simplemente porque aún no le ha dado la razón, tampoco le ha quitado el Tribunal Contencioso Electoral a esta nueva denuncia. Lo que está haciendo es emitir medidas cautelares para protegerse porque dice que eres víctima de violencia política de género. Entonces la violencia política de género es parte de la violencia de género. Pero eso también significa un proceso de análisis. Sí, no está analizando el fondo del asunto, solamente está otorgando medidas por si acaso. Nada más. Pero lo que pregunta Miguel, lo siguiente, ¿puede o no puede volver a ejercer el cargo una vez terminada la sanción del Menda y Tayopanda? Tiene que hacerlo, tiene que asumir, y ahí vamos. Porque yo creo que como lo redacta el Tribunal Contencioso Electoral, lo siguiente deja claro cualquier duda, yo no veo ni siquiera una ambigüedad como lo vimos antes, por ejemplo. Yo no veo ninguna ambigüedad, no sé por qué la viceprefecta Mónica Loza, reitero, creo que habla desde su conocimiento o desde las ganas de quedarse en la prefectura. Porque dice lo siguiente, estas son las verdaderas medidas de protección que le imponen. Y dice J, se prohíbe dentro del numeral 5.5. Dice... es la última resolución del PCE. Sí, señor. Se aceptan las medidas de protección disponiendo su aplicación. Esto es, literal J, se prohíbe al denunciado concurrir a los despachos, oficinas y espacios institucionales donde la denunciante ejerza sus funciones, así como acercársele en cualquier dependencia del GAT provincial o en actos públicos vinculados al cargo. A ver, yo le escuché a la prefecta que decía que tiene prohibición de ingreso a las instituciones, a la institución de la prefectura. Aquí no dice eso. Y otra cosa, yo creo que ya le mencioné en alguna entrevista anterior. El derecho sancionador disciplinario y administrativo es muy similar al derecho penal, al derecho de sanción. Específicamente, el Pleno de la Corte Nacional de Justicia, Sala de lo Contencioso Administrativo, se ha pronunciado manifestando que en derecho sancionador, derecho administrativo, son aplicables los principios del derecho penal. Y dentro del derecho penal tenemos un principio que habla de prohibición de interpretación de la norma en forma extensiva y de la prohibición de analogía, y que se tiene que entender las disposiciones en sentido estricto. A ver, ahora vamos a hablar del espacio físico. ¿Cuántos espacios físicos tiene la prefectura de Chimborazo? Que yo conozco, por ejemplo. Yo puedo hablar que tiene el edificio matriz, ex Banco Central, que funciona en la primera constituyente y Carabobo. Tiene el conocido como ex Consejo Provincial de la 10 de agosto y Pichincha. Tiene los talleres del Consejo Provincial. Conocí por una causa que patrociné que existe una dependencia de castigo para los no alineados en el sector de las Abras, en donde envían a las personas que no se alinean al régimen para que supuestamente hagan despacho de archivo, manejo de archivo. Entonces, por ejemplo, en esos 4 espacios se desarrolla la prefectura. Ahora, analicemos lo siguiente en contexto. ¿Qué dice la resolución? Está hablando que se prohíbe al denunciado concurrir a los despachos, oficinas y espacios institucionales donde la denunciante ejerza sus funciones. Pregunto, por ejemplo, la denunciante, que es la viceprefecta Mónica Loza, ¿ejerce sus funciones en las ventanillas de tesorería? No. El prefecto podría estar despachando en las ventanillas de tesorería. Siguiente, el prefecto podría ejercer el cargo mediante una resolución vía Zoom o teletrabajo, por ejemplo, o podría la viceprefecta ejercer funciones mediante resolución por vía de teletrabajo. Yo estaría por lo segundo. No me ha contratado, por si acaso, el viceprefecto. No tengo afinidad con el movimiento político ni con la autoridad. Pero doctor, eso estaríamos un poco pensando cuando regrese a las funciones del prefecto. O sea, ahora como ciudadano puede, obviamente, yo como ingresar a cualquier dependencia, mientras obviamente no
no se vaya a las oficinas donde está la prefecta. Y lo fino, en este momento la prefecta ejerce funciones de prefecta, la viceprefecta está asumiendo la lideración. Sería absurdo que el día de hoy vaya a meterse en las oficinas de la prefectura, pero cuando le toque sí, respetando el espacio en el que se encuentra la viceprefecta, como menciona acá. Es decir, doctor, la resolución del TCE determina de que cuando regrese el prefecto, sí, a sus funciones, no podrá acercarse a esos espacios donde está la viceprefecta que obviamente originalmente es. Despachos de oficinas y espacios institucionales donde la denunciante ejerce sus funciones. No nos olvidemos que, me parece que es a partir del 29, ¿no es cierto? 29, sí. El 29 ya no es prefecta. Por eso decía yo, vuelve a ser a su dignidad. Exacto. Original, que es viceprefecta. Vuelve a su dignidad y punto. Lo que pasa es que yo creo que la viceprefecta quiere crear este ambiente de caos, desinformando. Y veo que lamentablemente algunos medios, y me voy a referir a uno de ellos, de una nota que me parece que es positiva, no contrastan información. Y no solamente un medio, varios medios que están alineados en ese círculo, que le hacen daño porque no le están hablando la verdad a la provincia. Lamentablemente eso pasa. Miren, que no sé cómo está manejando la información a través de esta administración subrogante, la señora Loza, pero de forma abierta, libre, independiente, no ha convocado a los medios a ninguna rueda de prensa ni a ninguna situación de entrevista o algo, solamente son medios alineados que no están contrastando esa información. Pero ahí está el trabajo de los medios de comunicación, buscar a la fuente, ir a su despacho, decirle y encararle con la resolución de la Corte, a ver cuál es su posición. Aquí dice claramente, repito, que se le prohíbe al denunciado concurrir a los despachos, oficinas y espacios institucionales donde la denunciante ejerce sus funciones, no más. Claro que después mencionar también, así como acercársele en cualquier dependencia de edad provincial. Perfecto, ponga límites, mándele a teletrabajo, por ejemplo, o disponga de funciones en el edificio del patronato para precautelar la posterior. Tú piensas que eres víctima de violencia de género, tengo que protegerte, te protejo de esa forma, cumplo el auto de calificación del Tribunal Contencioso Electoral y nos curamos del sano todos. Doctor, esas son las medidas cautelares que determina en la última resolución del TCE, sí, sobre o después de haber recibido esa denuncia de la prefecta subrogante de que está sufriendo o ha sufrido violencia política de género. La otra es que se le prohíbe realizar por sí o por interpuesto a persona actos de persecución, hostigamiento, intimidación en contra de los denunciantes, tanto en el entorno institucional como en medios de comunicación y redes sociales. Entonces, a ver, estas son medidas propias de temas de violencia de género, obviamente, pero vamos a ver, no creo que se sienta ofendida por lo que estamos mencionando acá. Repito, yo no le conozco al prefecto. Él no me está diciendo que le dé hablando en nombre de él. Aquí estamos discutiendo y analizando un auto de calificación. Un auto de calificación, una decisión, una resolución del TCE. No estamos a favor ni del prefecto titular ni de la prefecta subrogante. Mire, acá estamos haciendo un análisis simplemente. Miguel, el tema es muy claro. La prefecta es abogada. De hecho, terminamos por ahí en la misma promoción. Pero bueno, yo creo que o tiene pésimos asesores o ella desconoce, no sabe analizar o de pronto no revisó sesudamente lo que resuelve el contencioso electoral. Para mí es claro, y esto, reitero, no se presta a interpretaciones extensivas. Y decir que no puede haber interpretaciones extensivas o analogías quiere decir, no es lo que te parezca, es lo que está escrito. Hay varias formas de interpretación legal y una de ellas es la interpretación taxativa o la interpretación exegética. ¿Qué quiere decir la interpretación exegética? Que se debe entender al tenor literal de lo que está escrito. Lo contrario, por ejemplo, es la interpretación teleológica, que quiere decir que se interpretará de acuerdo a
a lo que intenta proteger, a lo que más beneficie, a lo que se intenta proteger. Doctor, para cerrar este caso, este tema, ¿en qué puede terminar entonces esta situación de la prefectura de Chimborazo? Yo creo que lo saludable es que, bueno, se dé estricto cumplimiento a las normas y a las disposiciones. Y dentro de esto está que el prefecto tiene que asumir funciones el 29 de diciembre del año 2025. Siguiente, se tiene que proteger a la viceprefecta otorgándole funciones. Yo creo que debería ser fuera del edificio de la prefectura, o sea, en el patronato, por ejemplo, o mediante vía de teletrabajo. Que la podría hacer el mismo prefecto. Que obviamente puede resolver en forma administrativa. Para curarse en sano. Ahora, no sé, no quisiera pensar que vaya a haber intentos que de aquí no salga, y como de aquí no salga el prefecto no puede entrar. Cuestiones. Esperamos que haya la madurez también, la madurez respectiva, y no se aferre tampoco a un cargo si es que obviamente las circunstancias de la ley no lo permiten. Doctor, porque acá tengo de que hay un caso de violencia política de género que lo denuncia otra vez la prefecta subrogante, y también dice enfrenta un pedido de revocatoria de mandato y una investigación en la fiscalía. La investigación de la fiscalía es preprocesal, ni siquiera ha iniciado un procedimiento, en fin. Así es que en el caso de que fiscalía progresar, pero cualquier decisión respecto al cargo, respecto a las funciones, se adoptará en sentencia. Claridad sobre eso tendremos en 2 o 3 años. No funciona la justicia provincial como la justicia nacional, que ya quieren instalar de la noche a la mañana un tribunal para funcionar aquí en Álvarez, por ejemplo, o como se hizo en el caso sobornos, hacer una casación de la noche a la mañana cuando hay otros casos a la cola de 3 o 4 años. O sea, más pronto podría terminar el periodo de elección antes que una sentencia o una resolución de la fiscalía en torno a este tema, de esa denuncia. Pero también se habla de revocatoria del mandato. ¿Usted conoce algo? Si es que se ha iniciado alguna revocatoria, algún proceso de revocatoria del mandato en contra del prefecto titular. Desconozco. Yo no he conocido. Desconozco, pero tendrán que sujetarse al procedimiento, es decir, a la igual dura primero de mucho tiempo. Terminará el mandato antes de. Doctor, quiero aprovechar también su presencia para conocer su opinión, su criterio en torno a la situación del Consejo de Adjudicatura de su titular, el señor Mario Godoy. ¿Cómo mira la situación, doctor? Bueno, yo creo que siempre existió especulaciones, más bien dicho, secretos a voces, o cuestiones que simplemente faltaba documentarse respecto a cómo las otras funciones del Estado tratan de realizar injerencia en la justicia. Entonces, recordemos que el mandato constitucional menciona que está prohibido la injerencia externa y la injerencia interna dentro de los jueces. Por esa situación se está confirmando de que no hay la famosa independencia de poderes. No existe la separación de poderes y no existe la independencia judicial. ¿Qué es la independencia judicial? Que el juez sea libre para poder decidir sin injerencias externas, que puede ser el ejecutivo, por ejemplo, que puede ser que un asambleísta intente presionar a un juez, y sin injerencias internas. Las injerencias internas son el mismo Consejo de la Judicatura, o que otro juez lo haga, que presione a otro juez, por ejemplo. Entonces, lamentablemente queda al descubierto un caso en el que no es más que otra cosa que confirmar que los jueces son presionados. Entonces, observar casos en los que los fiscales trabajan como deben trabajar, y en otros, como por ejemplo el caso Poch, no les interesa, el caso Aquiles Álvarez sí les interesa, el caso Progen no les interesa, el caso Rafael Correa sí les interesa, o casos del correísmo sí les interesa. Entonces, o sea, la justicia termina siendo selecta. La justicia eso significa de que la justicia no hay independencia judicial y está politizada, definitivamente. Exactamente. A ver, vamos a ver. Se está realizando presión a los jueces y utilizando a los funcionarios, que no se sabe quién no puede hacerlo. A ver, para ir desmenuzando todo esto, yo creo que es muy importante que la ciudadanía entienda. Dentro del tema justicia
tenemos una subdivisión. La primera, que es la jurisdiccional, y que abarca esta primera subdivisión jurisdiccional todos los jueces, entiéndase, jueces de la Corte Nacional, jueces de Corte Provincial y jueces de primer nivel, y obviamente quienes son asistentes, secretarios, quienes son auxiliares, como por ejemplo los peritos. Ahora, tenemos también entidades autónomas dentro del tema justicia, como es la Fiscalía y la Defensoría Pública. Perfecto, ellos se encargan del tema de justicia. Y la parte jurisdiccional, ¿por qué se llama jurisdiccional? Porque es tratar de entender que el juez decide y ejecuta lo juzgado. Ahora, la otra parte es el Consejo de la Judicatura, y el Consejo de la Judicatura única y exclusivamente tiene funciones administrativas. Ejemplo, el Consejo de la Judicatura únicamente está para comprar hojas, para comprar esfero, para remodelar los edificios, para crear nuevos edificios, para controlar que las audiencias se realicen, para hacer concursos, para hacer el concurso de selección personal mediante mérito y oposición, para determinar por qué no se han hecho las audiencias y controlar que las audiencias se hagan, para regular aspectos disciplinarios cuando están dentro. Usted es un organismo más administrativo. No, es netamente administrativo. Netamente administrativo, no es jurisdiccional. No es jurisdiccional, entonces no puede interferir o decirle a un juez: yo quiero que resuelvas de esta forma, yo quiero que resuelvas de esta manera. Pero termina siendo un organismo superior al poder jurisdiccional. No, es un organismo separado. Es un organismo separado, paralelo. Paralelo, exactamente. A ver, lo único que tiene injerencia el Consejo de la Judicatura es en cierto tipo de sanciones, pero siempre y cuando exista una declaración jurisdiccional previa. Vamos a ponernos, por ejemplo, en el caso de la destitución de uno de los jueces que sirvió para que entregue habeas corpus a ciertas personas, por ejemplo. Ahí la Corte Nacional de Justicia, órgano jurisdiccional, dijo: aquí existe negligencia del funcionario y es susceptible de destitución, y por lo tanto existe negligencia por esto, porque no observó esto, así es que te paso al Consejo de la Judicatura para que inicies el trámite. Pero existiendo un tema jurisdiccional previo, una declaratoria jurisdiccional impuesta, por sí solo el Consejo de la Judicatura no puede actuar una destitución, y que es la única parte en donde se podría haber una relación de poder entre la Judicatura y entre lo jurisdiccional. Doctor, ¿en qué puede terminar eso? ¿La renuncia en un juicio político contra el señor Godoy, máximo de este organismo? ¿En qué puede terminar esta situación? De lo que se reveló el día de ayer queda claro que el funcionario Gaibor, que es quien ejerce presión sobre el operador de justicia, es la mano derecha del presidente del Consejo de la Judicatura. Es decir, termina siendo muy vinculado, relacionado a esta situación el señor de la Judicatura de Pichincha, que renunció también. Exactamente. A ver, sabemos que eso es lo que correspondía. Tenga o no tenga razón, le iban a pedir la renuncia y tenía que renunciar, ponerse a buen recaudo o ejercer su defensa. Pero ahí viene el tema, ¿no? La mano derecha siempre sabe todo lo que se hizo. Así es que algún rato habla o se destapa la olla de grillos. Vamos a ver qué nomás sabe Gaibor, si quiere colaborar, no quiere colaborar, o van a mantener esto en una forma de tratar de evitar daños colaterales lo menos posible. Simplemente el hecho de pedir a un juez que se reúna con algún vocal, con algún funcionario administrativo, da mucho que decir. Existe prohibición de los juzgadores en reunirse con las partes. Existe prohibición de los juzgadores de reunirse con funcionarios administrativos. Y por ejemplo, yo creo que la conducta del juez es muy correcta. La conducta del juez en evitar varias veces las reuniones con Godoy lo hace muy bien, pero ahí es donde se puede ver el grado de presión, el grado de intromisión en la justicia. Entonces decirme, por ejemplo, de lo que se entendió en los audios: mire, no le estoy pidiendo nada, solamente analice mejor lo que dijo la defensa del Sergio. Ahí se ve el nivel de presión.
de la mano derecha del presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Y cuál fue los argumentos de defensa del ciudadano que se encuentra privado de la libertad? De que sí, que había un tema de narcotráfico, pero en cuanto al lavado de activos, él era camaronero y esa plata, la mayoría de ese dinero es fruto de cuestiones lícitas. Entonces, el mismo mensaje que se le pasó al juez Serrano, creo que se le pasó a los otros jueces, pero dos no se dejaron influenciar. Una sí, una emitió un voto salvado en cuanto a lo que se le indicaba a los otros jueces, que posiblemente sí fue influenciado. Si es que colabora el señor Gaibor, que renunció a la Judicatura de Pichincha, podría complicarse la situación del señor Godoy. Obviamente, podría complicarse la situación de Mario Godoy. El juicio, hemos visto por primera vez una votación mayoritaria de la Asamblea Nacional con la finalidad de requerir la presencia de Mario Godoy. Eso significaría de que habría juicio político. Lo que posiblemente. O renuncia del señor Godoy. Hay mucha ropa tendida, Miguel. Hay mucha ropa tendida en esto. En primer lugar, la relación que tiene Mario Godoy con Fantoni del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y la forma en la que fue designada presidente del Consejo de la Judicatura. ¿Quién maneja la participación ciudadana y control social ahora? Maneja el gobierno. Son funcionarios afines, locales afines. Pero también se habla, doctor, de que para la designación del presidente de la Judicatura, el señor Godoy, un acuerdo entre el correísmo y el gobierno. Exactamente, sí. No nos vamos a olvidar de ello. Ahí estuvo inmiscuido Verduga, estuvo Fantoni, estuvieron la mayoría fue obviamente gobernista y quienes no son parte de la oposición actual. Entonces, aparentemente se preveían acuerdos desde ese punto de vista, pero la responsabilidad tiene que ser enviada a quien lo hizo. Entonces, por eso están pidiendo explicaciones ambas bancadas y los demás que no son alineados o que son de otras tiendas políticas. Ahora, ¿qué más está dentro de la ropa tendida? Hemos visto varias fotografías en donde podemos dilucidar que no solamente son afines por cuestiones de función pública, sino que también son amigos de algunas asambleístas, de unos asambleístas, de algunos funcionarios de nivel jerárquico del gobierno. Esto podría reventar, doctor. Ahora, podría reventar. ¿Qué más está dentro de la ropa tendida? Que la esposa de Mario Godoy conoció varios casos de narcotráfico. Entonces, no sé por qué existió la presión o por qué existió la cercanía. Pues, ¿de dónde mismo viene la orden para que Gaibor presione al juez Serrano? Ahí nos damos cuenta, doctor, de que la justicia en el país está podrida. Y lo reprochable, está corrupta. Y lo reprochable que se le quite el resguardo policial. Bueno, Mario Godoy yo creo que tiene la razón, que eso no es parte del Consejo de la Judicatura, sino ya es un tema más del Ejecutivo. Entonces, el del gobierno, obviamente, el Ministerio del Gobierno, o el Ministerio del Interior tiene que responder el por qué se le quitó el resguardo policial cuando tiene un nivel de peligrosidad o un nivel de riesgo. Es decir, si se destapa totalmente esa olla de grillos, muchos podrían estar involucrados y podrían caer. Inclusive usted lo decía, asambleístas, el mismo gobierno y otros en esta situación de este manejo corrupto de la justicia en el Ecuador. Y por ejemplo, Álvaro Boscan nos revelaba ayer y nos recordaba ayer cómo intervino o también manejó hilos o presuntamente Gaibor era la persona que presionaba para que la jueza Nubia, se me ve el apellido, la jueza que conoció el caso de la Nubia Villasís. No, ella creo que es Nubia Villasís, era del TCE, no recuerdo. La jueza Nubia, la jueza que conoció la acción de protección de la vicepresidenta anterior. La jueza, aparentemente quien exigía o presionaba a la jueza para que publique la sentencia que se le entregaba en una flash memory. La jueza acusaba directamente al se vuelve a revivir también otros hechos. Exactamente, entonces. Donde la justicia estaba alineada al poder político. Ventajosamente ahora tenemos grabaciones
que son ineludibles, que registran los hechos, y lamentablemente no pudo pasar eso con la jueza que conoció la acción de la vicepresidenta anterior. Otro escándalo más que podría, doctor, otro escándalo más que podría afectarle tremendamente al gobierno. Exactamente, yo creo que todo apunta al gobierno. Todo apunta a eso. Mucho tiene que ver el hecho de que le hayan retirado la seguridad a un juez para decir que esto puede ser un tema que viene desde el Ejecutivo. Doctor, muchas gracias, muy amable, por haber asistido a este diálogo, a esta entrevista, sobre dos temas puntuales e importantes: el tema Prefectura de Chimborazo y este tema del presidente del Consejo de la Judicatura y cómo está la justicia en el país. Gracias, doctor, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa y ya estamos de retorno con más información.